da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la semana con toda la información importante, y es que ya terminó la etapa de registro para la elección judicial. La Suprema Corte avaló haberes de retiro para los ministros salientes y los diputados van a reasignar 20,000 millones de pesos del presupuesto de egresos para el próximo año. Eran los recursos de los 7 órganos autónomos a los que desaparecieron. Se van a asignar a áreas como educación, cultura, agua, seguridad, entre otros. Y un operativo sorpresa muy importante en el Estado de México. Con eso de que ya no sabemos quién es funcionario y quién es criminal, detuvieron a 7 funcionarios. Participaron todas las fuerzas de seguridad federales y de ese estado. Y la violencia no da. Bueno, la Suprema Corte ya aprobó los montos de retiro que van a recibir a partir de 2025, 8 de los ministros cuando se haga efectiva. Y bueno, ya se preparan pues para esa nueva etapa. Cada uno va a recibir entre 3 y 4.6 millones de pesos. La ministra Margarita Ríos Farjat dijo en su carta de renuncia que no quería recibir ese haber de retiro. ¿Y se acuerdan de la prórroga de 90 días que pidió el INE para hacer la elección judicial? Bueno, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la reconoció como francamente imposible. Dijo que habrá, sin embargo, que procesar y que formalizar la respuesta. Y el ministro Luis María Aguilar dijo que la reforma judicial va a regresar a la Suprema Corte a los tiempos en los que los ministros pues se cuidaban de no molestar al presidente, en este caso a la presidenta, con sus sentencias. Yo creo que se está regresando a esa época en donde va a haber esos compromisos seguramente que tú dices, compromisos políticos que van a influir en la forma de tomar las decisiones en la Corte. Bueno, justamente Arturo Saldívar, a quien veíamos en la nota muy sonriente, actualizó esta mañana la cifra de registros para la elección judicial. Fueron más de 18,000 ante el Comité del Poder Ejecutivo y ante el Legislativo. Según la última actualización, fueron 11,900 registros. En el judicial solo llegaron 3,800 aspirantes. Y autoridades federales, voy ya a otros temas, detuvieron lo que no podemos perder de vista. El PAN notificó a la mesa directiva del Senado la expulsión de Miguel Ángel Yunes. Hay que recordar que el 10 de septiembre, pues el senador por Veracruz le dio el voto que le faltaba a Morena para aprobar la reforma al Poder Judicial. Así que se va Yunes, digamos que ya es oficial. Y el INE advirtió que 8 organismos electorales estatales están en riesgo porque no alcanza el presupuesto. Y es que, pues sí, la austeridad los tiene al borde de no poder operar. Yucatán, Zacatecas, Guerrero tienen riesgo muy alto porque no alcanzan los recursos para pagar sus servicios, sus impuestos, para pagar la nómina, pagarle a su personal. Ayer hubo elecciones extraordinarias en algunos municipios de Yucatán, Chichimilá e Izamal, también en San Lucas, Tecopilco y Santa María Capulac en Tlaxcala. Así que poco más de 30,000 personas votaron para las alcaldías y para tener a síndicos y regidores, porque el 2 de junio había irregularidades y se anularon esas elecciones. Y el Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones convocadas por la Marea Rosa, va a buscar su registro como partido político. Buscan debutar en 2027. Guadalupe Acosta dijo que el próximo 20 de enero a las 11 de la mañana se darán cita en las instalaciones del INE para registrarse. Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que del presupuesto del próximo año se van a reasignar entre 15,000 y 20,000 millones de pesos de los extintos organismos autónomos para dependencias como educación, cultura, agua, campo y seguridad. Tenemos que revisar cómo a los entes autónomos o distintas dependencias podemos reducir presupuesto y reasignarlo a otras prioridades. Y el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, planteó a los legisladores pues establecer las bases para tener alguna agencia de transparencia. Si el INAI tiene que ir, que se vaya, ¿no? Pero dentro del Estado mexicano una nueva agencia con autonomía, con independencia, con estas características que jurídicamente sí se puede hacer.
Y es que si no, como le hemos planteado, si hay algún caso de corrupción, ¿cómo podremos investigarlo? Pues le tendremos que preguntar a la dependencia sospechosa de haber incurrido en corrupción si efectivamente fue así. Y que esa propia dependencia entregue las pruebas de que robó, pues difícilmente va a ocurrir. Pero déjenme ir con Irán Hurtado. Sí, es la violencia de distintas maneras en contra de las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Es algo que ONU Mujeres ha impulsado a nivel global. De acuerdo al INEGI, nada más en 2021 a nivel nacional, más del 70% de las mujeres experimentaron un incidente de violencia, la psicológica, la de mayor presencia seguida de la sexual y de la física. Y justamente sí, hemos buscado aquí de hablar de las maneras para prevenir la violencia en contra de las mujeres, cómo detectar a un agresor a tiempo y si ya estás en medio del círculo de violencia, cómo salir de ahí. Celebramos que haya tantas instituciones que abrazan a las mujeres en medio de esta circunstancia pues tan complicada. Gracias, Dolores Blancas Rueda, presidenta y fundadora de Casa Gaviota, por estar hoy con nosotras. Dolores, hace ya muchos años que en Casa Gaviota reciben a mujeres víctimas de violencia. ¿Qué me dices al respecto? ¿Cómo logran hacer este trabajo y por qué es tan importante? Bueno, buenos días, Paola. Antes que nada, la verdad es que es una situación muy compleja porque nos educan en la violencia. Nos enseñan a ser sumisas, abnegadas, buenas madres, pilares de la familia, y entonces nunca nos enseñan a amarnos a nosotras mismas. Es muy complejo, pero sin embargo, cada vez somos más mujeres, como bien lo decías, trabajando en favor de la mujer, en visibilizar estas violencias, que es tan importante para que podamos nosotras romper esas creencias que nos enseñaron como parte de lo normal. ¿Cómo las acompañamos? Con atención psicológica, con atención legal dentro de Casa Gaviota y muchos cursos de empoderamiento económico y empoderamiento también emocional. Qué bueno que pones el énfasis en esta parte de que las mujeres seamos conscientes de nuestros derechos, ¿no? Porque es el punto de partida necesario para que pues una mujer sepa que está siendo víctima, porque si no hay esa conciencia, pues ni siquiera se dan los primeros pasos para salir de ahí. Planteaba yo que, bueno, si bien ya se ha creado la Secretaría de las Mujeres, pues tomará tiempo, digamos, para que esta nueva cartera pueda empezar a operar con eficiencia, y mientras tanto están ahí todas estas instituciones como Casa Gaviota que durante muchos años han apoyado a las mujeres. Muchas de ellas ya no pueden esperar, están en riesgo hoy de muerte, no pueden esperar meses o lo que le tome a la Secretaría de la Mujer operar, insisto, con eficiencia y darles cobijo. ¿Qué puede hacer una mujer que se percibe hoy en riesgo, tanto ella como sus hijos, su familia, para poder salir de ese círculo de violencia, Dolores? Si el riesgo, ella siente que, mira, el cuerpo nos avisa. Dice, ¿cómo detectas la violencia? Tu cuerpo te dice el dolor de estómago, una sensación en el pecho, falta de aire, lágrimas. O sea, tu cuerpo te avisa. Cuando es así, tienes que pedir, romper el silencio. La violencia no es culpa, no es tu culpa, no la provocas tú, es un sistema en el que vivimos patriarcal. Lo que tienes que hacer es pedir ayuda profesional, porque muchas veces entre amigas podemos romper el silencio y con toda la buena voluntad de ayudarnos, o tu madre o lo que sea. Sin embargo, no tenemos esta perspectiva de género y seguimos estereotipando estas creencias y seguimos legitimizándolas. Entonces tienes que pedir ayuda profesional. Sí. Casa Gaviota es una institución que puede ¿Cómo contactar justamente a Casa Gaviota? Casa Gaviota es página web www.casagaviota.org.mx y tenemos ahí un WhatsApp, nos pueden llamar, con muchísimo gusto las atendemos. Y si tú crees que tu vida está en riesgo porque sientes eso, no llames a Casa Gaviota, llama inmediatamente al 911. No minimices ningún acto de violencia, no te manipules a ti misma diciendo, no, es que estaba enojado, sí, es que yo tuve la culpa. Por favor, no lo hagas. Cualquier acto de violencia tienes que
pedir ayuda inmediata. Dolores, te agradezco muchísimo, no solo estos minutos, sino el trabajo de años en favor de tantas mujeres. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Y sí, son varios días de activismo a nivel global para protegernos unas a otras, para cuidarnos y para buscar erradicar juntas la violencia en contra de las mujeres. Ahí está, casagaviota.org, si requieres de más información. Y vaya golpe el que dieron las autoridades en el Estado de México. Hemos hablado aquí de muchos casos, muchos, de alcaldes detenidos porque resulta que son delincuentes, de policías que son policías y ladrones. Ya no sabemos de quién cuidarnos. Y bueno, justamente en ese esfuerzo, después de meses de planeación, de investigación, 1,500 elementos estatales y federales desplegados en el Estado de México lograron detener a 7 funcionarios de forma simultánea. Funcionarios que cobraban como autoridad y cobraban también con los malos. Así fue la Operación Enjambre. Como enjambre de abejas, autoridades federales y mexiquenses detuvieron de manera simultánea a 7 funcionarios municipales acusados de facilitar actividades a grupos delincuenciales como extorsión, secuestro express y homicidio. Se trata de María Elena N., presidenta municipal de Amanalco, presuntamente relacionada con los asesinatos del síndico municipal Miguel Ángel Lara y su chofer en 2023. Omar N., subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, acusado de extorsionar a un automovilista, así como Armando N., director de Seguridad Pública de Amanalco, y Heraclio N., director de Seguridad de Tejupilco, investigados por extorsión y secuestro para robar. Eleri Guadalupe N., director del DIF municipal de Tonatico y esposo de la presidenta municipal de dicho municipio, denunciado por amenazar a comerciantes. Rodolfo N., director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, y Roberto N., jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca. Estos dos últimos son acusados de secuestro express y extorsión. Isidro N., director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán, se quitó la vida tras dispararse con un arma durante su detención. Los grupos delictivos a los que presuntamente rendían cuentas son la familia michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el Nuevo Imperio y Antiunión Tepito. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, aún falta por ejecutar órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales de Santo Tomás, Gilotzingo, Chicoloapan y Coacalco, informó Edgar Ledesma. Y ya les digo, en esta confusión en la que ya no sabemos si son buenos o malos porque son autoridades, pero luego resulta que robaban, atacaban, victimizaban, renunció el tesorero de Tacámbaro, Michoacán, Raudel Campos. Y es que, sí, se difundió, aquí les informamos, que fue juzgado en los Estados Unidos por trata de mujeres y trata de menores para fines de prostitución. En su encuentro con medios mostró su carta de antecedentes no penales de México y un documento que dijo fue emitido por la Unión Americana que indica no tiene problemas con nadie. Quise arreglarlo porque ahora sí nos dieron una buena cachetada. Que todo lo que dicen es mentira. Sé que yo no soy ese monstruo que ponen en el internet. Si yo hubiese sido ese monstruo que está ahí, jamás estuviera aquí. Entonces, ¿son buenos o malos? ¿Este hombre es héroe o es villano? Bueno, pues en México era funcionario, insisto, en Tacámbaro, Michoacán, pero ya tuvo que renunciar. En Estados Unidos, donde fue encarcelado, terminó sí su condena en noviembre del 22, cuando fue deportado luego de 18 meses de cárcel. ¿Por qué? Porque allá sí aceptó su culpabilidad. Y vincularon a proceso a 2 ex... En otra información, estamos a pocos días ya de diciembre, ya huele casi que Navidad, y hay quienes se preguntan, ¿se pueden hacer intercambios los días de vacaciones acumuladas por dinero? Muchachos, ustedes seguramente se lo han preguntado, pues pongan mucha atención porque el Dato Multiva tiene la información importante. Banco Multiva presenta. Ya se acercan las fiestas decembrinas y miles de trabajadores se preguntan qué hacer con los días de vacaciones acumulados que no pudieron utilizar. Esto dice la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar, no podrán compensarse con ninguna remuneración, ni económica ni en especie.
o sea que no son reembolsables. La única manera de que te paguen los días vacacionales es cuando se termina la relación laboral. Recuerda que tienes derecho a vacaciones al cumplir un año de servicios y los días incrementan cada año según tu antigüedad. En caso de que no los tomes, solo podrás pedir las que se acumularon el año anterior, es decir, no puedes acumularlas indefinidamente. Por eso lo más recomendable es solicitarlas en cuanto puedas. Si tienes dudas o tu patrón te niega días de vacaciones que por derecho te corresponden, puedes solicitar asesoría con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Banco Multiva presentó. Bueno, ¿y qué pasó con la Cumbre Mundial del Medio Ambiente? En este esfuerzo que urge hacer, todos coordinados para frenar el cambio climático. La COP29 llegó a un acuerdo de por lo menos $300 mil millones anuales para tratar de detener el aumento de la temperatura. Los países participantes establecieron que el dinero se va a usar para, sobre todo, financiar a las naciones menos desarrolladas y que puedan lidiar con los problemas que les genera el calentamiento global. Y ojo, porque ya sabemos que esto genera pues fenómenos meteorológicos devastadores y ahí viene la niña. Se retrasó. Yo les explico sobre la niña. La niña por lo pronto se retrasó un poco. Hay un 57% de probabilidad de que se desarrolle en diciembre, en enero. Va a afectar a México. ¿Y quieren saber los detalles de la niña? Pasen, por favor. Hoy tengo alumnas, me alegra mucho. Tengo alumnos. Bienvenidos ambos, qué bueno que están aquí. Ojalá tuviera lentes y equipaje para convertirme en profesora. Gracias, Trejo. No, este es a ti porque no lo pusiste en su lugar. Vamos a ver. La niña. ¿Sabemos qué es la niña? Sí. ¿La niña de los foros? ¿Cómo? ¿La niña de los foros? No, la niña de los foros. ¿A poco? ¿Aquí hay una niña que asusta? Pues esta niña podría asustarnos también. Hay que estar preparados porque es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico y que se caracteriza porque se enfría el agua, es un enfriamiento anormal. Y la circulación del aire en la atmósfera hace que justamente haya, por un lado, sequía en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Sudamérica, pero lluvias tremendas por arriba de lo normal en otros puntos como el sudeste asiático y Australia. Ahora, en el caso de México, lo que me imagino les importa es qué va a pasar con la niña en México. Más frío del habitual, o sea, frío incluso extremo, lluvias intensas, afectaciones y ciclones, ojo, en el Golfo de México. ¿Nos quedó claro? Perfecto. Tienes una cara de niña aplicada. Muy bien. ¿Y tú el mustio, no? Sí, ya sé, ya los vi. Gracias a ambos, ¿eh? Bueno, pues eso es el tema con la niña y estaremos, por supuesto, atentos a todos los fenómenos meteorológicos y sus efectos, porque fíjense, después de meses, según los meteorólogos, en un fin de semana llovió lo equivalente a un mes. Se reporta la muerte de una persona, el cierre de carreteras por inundaciones, árboles caídos. Dinos cómo va a estar de este lado del mundo, Irán, qué es lo que va a pasar con el cielo, porque sabemos que meteorólogos en Estados Unidos pues han pronosticado, justamente fenómenos que toca atender. Es correcto. Vámonos con la información para saber cómo salir preparados el día de hoy de casa, porque habrá calorcito para Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, pero también va a prevalecer el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche y posibles heladas al amanecer en Chihuahua, en Durango y también en el Estado de México, así que bien abusados y abusadas. El ingreso de humedad del Océano Pacífico va a provocar lluvias en Guerrero y también en Quintana Roo. Mientras tanto, para la Ciudad de México, una máxima de 26 grados y una mínima, no se los tengo que decir, seguramente ustedes ya lo sintieron, de 6 grados. Va a ser frío. Protección Civil activó la alerta roja para las alcaldías Coajimalpa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, esto por las bajas temperaturas. Así que, mi querido Trejo, yo me vine preparado porque va a ser frío, así que mira, mi Pau, yo me vine con abriguito y todo. No, espérame, pero te lo acomodo porque está todo chueco, qué barbaridad. Eso. Ahora sí. Eso, ahora sí vas muy apuesto. Estoy preparado para el frío y para todo lo que se nos venga, como los comentarios. Por favor, nos encanta que nos escriban
cosas y saludos. Gracias, Malena, que dice, qué lástima que se use la inteligencia artificial para cosas así. Con respecto al caso del exalumno del Poli, que, bueno, pues, digamos, modificada las imágenes de sus compañeras. Que es un delito, hay que recordarlo. Y también dice Fanny, muy buenos días, saludos desde Veracruz, gracias por la información. Saludos a ti, mi querida Fanny, nos encanta que nos escriban. Nos encanta, síganos escribiendo y vamos a saludar. Y a 5 meses de que termine de pagar su condena de 40 años de prisión por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, Ernesto Fonseca Carrillo Doneto pidió que su pena se dé por cumplida y que pues ya, ¿no?, quede libre antes. Ernesto Fonseca, alias Doneto, fue nada menos que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara, uno de los grupos delictivos más importantes en los años 70 y 80, socio de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo. Habría sido quien pagó para secuestrar al agente de la DEA, Enrique Camarena, Kiki Camarena. El 7 de abril del 85 fue arrestado en Puerto Vallarta, condenado a 40 años de prisión. Y ayer fue liberada una familia china que estaba retenida en el aeropuerto de la Ciudad de México. El Instituto de Migración la tenía ahí, son 3 menores y su mamá, porque no eran admisibles en el país. Esa fue la justificación, sin más detalles. Estuvieron detenidos 10 días, a pesar de que desde el 13 de noviembre había una orden judicial para que fueran liberados. Y la Fiscalía General investiga por contrabando y por fraude fiscal a 24 empresas que meten a México, introducen a México productos con documentos falsos y luego los venden en plataformas electrónicas. Se estima que solo el 10% de los compradores por internet piden una factura al vendedor y eso pues facilita esta práctica, claro. Resulta mucho más fácil mover todo en el mercado negro si nadie pide factura o casi nadie. ¿Y cómo van los programas del bienestar? Pues ya están respaldados por la Constitución, la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad. Ya todos los congresos locales aprobaron que esto quede en la Constitución y podría publicarse esta semana en el Diario Oficial. De que todos los programas de bienestar ahora son constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no son programas, son derechos del pueblo de México que nunca nadie va a poder quitarle al pueblo de México. Y la SEP, la Secretaría, hay más migrantes de otros países. Y está el tema de las lluvias y las afectaciones, en este caso en Veracruz por el río Coatzacoalcos, que, bueno, pues ha afectado a familias enteras, están en riesgo y otros ya lo perdieron todo. La casa se hizo pedazos, por decir así, y de este lado había una cocina, adentro pues se desmoronó todo, se vinieron las paredes abajo. Gumaro perdió su casa después de que el río Coatzacoalcos, en Veracruz, avanzó 50 metros sobre la comunidad Lázaro Cárdenas en las inundaciones de octubre. Esos son los restos que quedaron de la casa del señor Víctor, solamente unas escaleras y la estructura que servía para soportar el material de lámina. Año con año va ganando terreno este afluente. Otros habitantes denuncian que también están en el mismo riesgo. Ya cuando viene la crecida, pues, nos da mucho miedo por la corriente y cerca pues, del barranco. María teme ser la siguiente que pueda perder su casa. El río está saliendo de su causa, hay cuenta que está desbordándose mucho, se está deslavando más bien. Es ahora sí que urgente esto en cuanto a la reubicación. La reubicación ya se solicitó, pero aún no hay nada definido, porque se tienen que solicitar los recursos al gobierno estatal y federal. Con información de Tamara Corro. Y ya a las 9 irán, vamos juntos. Pues estaremos al pendiente de toda esta información. Bueno, imagínate de lo que nos perderíamos, Ajá. Irán, si no viviéramos en México. Sí, de varios. Sajis Fonseca, hola. Así es, mi Pau, como México no hay dos, por eso, ¿qué me perdería si viviera en Suiza, a ver? De las trajineras de Xochimilco. Pues de toda la comida de Puebla y de los poblanos.
de comer en familia y sobre todo del pozole. ¿Usted se bañaría en pozole? Estaría bueno, pero no. Pues de los taquitos de tripa, de pastor, de suadero, no, y de los mexicanos también morenitos, barboncitos. De las luchas. El qué bonito. ¿Cuántas caídas te avientas? 0. De la botana, las ricas papas. Yo creo que de la fiesta. No hay nada como México para la fiesta. Puede durar una semana. Uy, pues no escucharía las patitas de pollo calientitas, bien buenas. De las playas calientitas. Pues del mariachi, de las fiestas de 15 años, de las peleas por los centros de mesa de los 15 años, y llevándome el centro porque, ¿cómo de que no? Bueno, con centro o sin centro de mesa, regresamos al estudio. Te quiero, Pau. ¿Y si le regalarse el centro de mesa? No, tampoco. No es para tanto. Tampoco. Qué barbaridad. Y sí, cada vez tendremos más tiempo libre conforme la inteligencia artificial se vaya encargando de esas tareas, las aburridas. Pero ojo, que también la inteligencia artificial se encargue de crear obras de arte. Hay muchísima polémica en torno a esta pieza creada con tecnología. Un robot la hizo y se subastó en más de 21 millones de pesos. No, bueno. ¿La inteligencia artificial y las obras de arte pueden coexistir? ¿Incluso pueden ser negocio? Sí. La primera obra de arte realizada por un robot fue subastada en $1.08 millones, es decir, poco más de 21 millones de pesos. El retrato del matemático Alan Turing fue creado por el robot humanoide Ada. Fue titulado Ada Good y tuvo una dimensión de 2.2 metros de altura. Superó los $180,000 estimados por Sotheby's Digital Art Sale. History has shown that technological advances can lead to both positive and negative consequences for humanity. I agree with Turing and with the United Nations that we must keep working for AI to be used for good. El robot, uno de los más avanzados del mundo, fue diseñado por Aidan Miller, especialista en arte moderno y contemporáneo. Our focus is an ethical arts project that explores the current beginning of the Fourth Industrial Revolution. Ada es capaz de generar ideas a través de conversaciones y fue suya la sugerencia de crear un retrato de Turing, quien en los años 1950 ya había expresado su preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial. Los miembros del estudio le preguntaron sobre el estilo, el color, el contenido, el tono y la textura que iba a usar. Después le pusieron frente a la cámara de sus ojos una fotografía de Turing y produjo la pintura. I personally wouldn't want to see is that we start to care about machine stories because who cares what machines have to say? I care about human stories. I care about what humans have to say. Informó Ángel Carranza. Y ojo con lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. Los expertos en tecnología aseguran que representa un cambio en todo, absolutamente todo lo que ocurre a nivel mundial. Un cambio tan trascendental como lo fue en su momento el nacimiento de Internet. Tengo que ir a un corte breve. Al regresar, un nuevo récord. Sí, lo rompimos bailando. Les contaré todo al respecto, además de un resumen. No se vayan. Y tenemos un nuevo récord para Veracruz. Y es de México para el mundo. Son 2,700 bailarines allá en Jalapa que con la bamba se llevaron el récord. Qué padre. 7º año en el que se lleva a cabo este reto que busca preservar el son jarocho, difundir todo esto a las nuevas generaciones. Y pues ahí rompieron un récord. Vamos a hacer nuestro moñito también. Bamba? En algún momento sí. No, te lo prometo que sí. ¿Cómo los quiero? Gracias por empezar juntos la semana. Gracias a ustedes.